Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa Sin Duda, hashtag Asesórate por el 98.5 FM aquí en Heraldo Radio. Los saluda Salvador Garrido y pues todavía con un saludo a nuestro querido Luis Octavio Valtierra, quien todavía sigue de papá recibiendo y cuidando a Lua y que probablemente ya la próxima semana estará con nosotros. El día de hoy tendremos un par de temas muy interesantes. El primero de ellos referido a la previsión social, si este concepto es un beneficio para el personal y para las empresas, y desde luego el impacto que tiene en la declaración anual. Y también comentaremos en el segundo bloque el tema relacionado con los CFDIs de nómina, sobre todo a la luz de que este concepto tuvo cambios que entran en vigor a partir de este 1 de abril. Y bueno, pues no se despeguen, la verdad es que tenemos temas interesantes y para iniciar con este primer bloque vamos a darle la bienvenida y le agradecemos su presencia a nuestro querido amigo y socio Asael Apolinar. Asael, buenas noches. Buenas noches, Salvador, muchas gracias por la invitación. Pues bienvenido Gracias. Nuevamente. Este es uno de muchos y vienen más todavía. Así es, muchas gracias. Y bueno, también saludamos a nuestro querido amigo, toda una institución en Garrido Licona, nuestro querido Rodolfo Calvo Gallegos. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto estar con ustedes. Pues excelente. Pues si les parece bien, damos inicio a este tema de previsión social. ¿Es un beneficio para el personal y para las empresas? He ahí el dilema o el cuestionamiento. Pero si les parece, vamos a comenzar definiendo qué es previsión social. Asael Apolinar. Sí, recordemos que el trabajador por su trabajo tiene que recibir lo que es un salario. Por otro lado, también hay prestaciones que son obligatorias por ley. El aguinaldo, la prima vacacional. Adicional a estos dos conceptos, la empresa puede remunerar al trabajador también con estas prestaciones de previsión social, que son aquellas erogaciones que lo que buscan es que a través de ellas se incremente el nivel de vida del trabajador, ya sea en la parte económica, en la parte física, en la parte social, en la parte cultural, para efectos de que esta prestación pueda cubrir ciertas necesidades que tenga el trabajador, adicionales obviamente a lo que es su salario y las prestaciones de ley. Ok, se puede decir, Rodolfo Calvo Gallegos, experto en materia fiscal y socio de Garrido Licona, que las prestaciones de previsión social son beneficios. ¿Tú qué opinas? Definitivamente, Salvador, sí son beneficios. Adicionado a lo que comenta Asael, desde la Ley Federal del Trabajo se reconoce a la previsión social como un beneficio para los trabajadores y de ahí partimos hacia la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde este ordenamiento legal explícitamente, como dijo Asael, reconoce a la previsión social como un beneficio para los trabajadores que se concreta como un beneficio fiscal para ellos, definitivamente. Inclusive, este beneficio se puede emplear a sus familias. Es la ventaja de la previsión social. Mientras el aguinaldo, mientras la prima vacacional es una prestación personalísima únicamente para el empleado, estas prestaciones de previsión social pueden ser ampliadas a las familias de los trabajadores. Por ejemplo, si la previsión social es pagar un club social para que vayan y hagan ejercicio, no solamente la puede recibir el trabajador, también sus hijos, también su esposa o su esposo puede estar recibiendo este tipo de previsión social. Fíjate que acabas de comentar un ejemplo. Me gustaría que platicáramos, sobre todo a la audiencia que conozca un poco más de este tema de previsión social, qué otros conceptos se pueden considerar como beneficios para el personal que elevan la calidad de vida del personal y de su familia y que pueden ser reconocidos como conceptos de previsión social. Danos ejemplos. Hablabas tú de clubes o el pago de una cuota para participar en un club deportivo. ¿Qué otros ejemplos me puede dar? Rodolfo Calvo. Otro ejemplo muy específico y muy favorable para los trabajadores son las becas educacionales que se otorgan tanto para el trabajador como para sus hijos, con ciertos límites, pero evidentemente el otorgar una beca por parte del patrón de la empresa sí es un beneficio muy estimable. Sí. Aquí destaco, perdón, Asael, destaco que estos conceptos no representan una remuneración o un sueldo, no, son beneficios. Por eso es que se habla de previsión social o de beneficios que incluso deben de estar
separados porque son como ayuda extraordinaria que se le da, en este caso, al personal por parte de las empresas. Así es. Y de los más típicos que encontramos, que inclusive en las entrevistas de recursos humanos preguntan si se tiene ese tipo de prestaciones, están los vales de despensa, está el tema del fondo de ahorro, que más adelante podemos platicar más a detalle, el tema del seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, son de las prestaciones más típicas que encontramos de previsión social y de las más demandadas por muchos de los trabajadores cuando llegan a una nueva empresa a colaborar. Ahora, ahí debo destacar, Asael, que cuando la ley hablando ya de la ley fiscal, en particular de la ley del impuesto sobre la renta, cuando habla de previsión social, obviamente tiene diversas acepciones y para cada uno de estos conceptos puede tener un tratamiento distinto. Hablabas para gastos médicos mayores, para seguros de vida, para becas de educación. ¿Qué es lo que puede entrar como parte de esta previsión social y qué conceptos tienen una regla particular para efectos del pago de los impuestos en las empresas? Por ejemplo, bueno, la regla general, lo más importante es que para efectos del impuesto sobre la renta, este tipo de prestaciones tienen un carácter de exentas, ¿verdad? Con ciertos límites. Luego, entonces, esta exención se puede otorgar a todas estas prestaciones que se conceden a los trabajadores derivados de una relación de trabajo o de un contrato individual de trabajo. Cada concepto tiene sus propias limitaciones y sus propias reglas. Es lo que querías comentar. Ahora, o sea, qué bueno que tocas ese tema. O sea, en principio, una prestación de previsión social se le entrega al personal y esa cantidad, obviamente reconocida en estos conceptos que ya hablamos, no estaría sujeta al pago de impuestos, está exenta. Es correcto. Ese es un beneficio que tendría en este caso el personal, la persona que recibe esa previsión social o esos beneficios. Así es exenta para ellos y tiene que cumplirse ciertos requisitos para que en primera instancia se exenta por el trabajador. Para el trabajador, el primero de ellos sí que aplica a todas las prestaciones de previsión social, es la generalidad. Es decir, que tienen que ser otorgadas a todos los trabajadores. Pero ojo, y aquí es un tema bien importante que tienen que analizar las empresas. Generalidad no es universalidad. Es decir, no todas las prestaciones tienen que ser otorgadas a todos los trabajadores. Las empresas, de acuerdo a la necesidad que tenga cada segmento de sus colaboradores, puede de igual forma segmentar las prestaciones de previsión social. Por ejemplo, un seguro de vida tal vez para un colaborador que acaba de entrar a trabajar no es relevante y realmente no cubre una necesidad. A diferencia de tal vez un nivel gerencial o mayor que tiene una familia que tal vez ya se preocupa que ante su ausencia pues haya un importe o un monto que pueda cubrir su falta en el futuro. Digamos que puede haber una diferenciación entre prestaciones de previsión social que se les da a X tipo de personal que por sus actividades requieren una previsión social distinta o muy peculiarizada, muy especializada, y otra para otro tipo de personal que obviamente en función de sus actividades y requerimientos pues se puede especializar. En relación a este punto hay algo interesante. Efectivamente, lo que acaba de explicar Asael es relevante. O sea, el requisito de generalidad que establece la ley de impuesto sobre la renta no significa universalidad. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que la empresa otorga la prestación de canastas o despensas a las madres trabajadoras. ¿Ello qué significa? Que esta prestación únicamente, exclusivamente, es como un beneficio a ese sector de empleados. Los demás no tendrían derecho a esa prestación, únicamente las madres trabajadoras. Eso significa que todas las que reúnan ese requisito tendrán derecho a esa prestación, más no todos los demás. Ok, bueno, ahora, ¿qué sucede con las empresas? Las empresas que otorgan este beneficio a su personal, en este caso, ¿pueden hacer deducibles estas erogaciones? Parcialmente, y esa es la parte más relevante para las empresas. No obstante, que es un beneficio absoluto para el trabajador, porque cumpliendo requisitos no van a pagar impuestos por estos beneficios. Para las empresas, aunque cumplan con todos los requisitos, lo máximo que pueden deducir en el ejercicio es el 53% de estas prestaciones. Desde hace algunos años, la autoridad fiscal, a través del legislador, sí ha acotado mucho
el tema de ingresos exentos para los trabajadores. Y en ese sentido, hoy día las empresas, no obstante que cumplan con todos los requisitos, están limitados a esta deducción de hasta el 53% o inclusive puede ser menor, el 47%. En función de qué es el 47 o 53%, en un análisis que tienen que hacer también las empresas para identificar si hubo o no disminución de prestaciones de un ejercicio a otro. Y con base en ello pueden determinar cuál es su monto máximo de deducir. Por eso esta cuestión de si realmente estas prestaciones de previsión social son un gana-gana. Definitivamente para el trabajador gana porque no va a pagar impuestos sobre ellas. Pero la empresa va a tomar una deducción parcial que si lo vemos es como un costo piramidado. Oye, no hago deducible todo, sí me cuesta financieramente y aparte tengo que pagar un impuesto. Ahí es donde las empresas tendrán que evaluar si es conveniente dar este concepto como un beneficio o alguno otro que aun y cuando estuviera grabado, pues bueno, también le representa un beneficio para el personal. Pero bueno, si les parece bien, vamos a un corte que me están haciendo, ya me están pidiendo presente que vayamos a este corte. Estamos por acá tocando temas de previsión social aquí en su programa, sin duda, #asesórate por el Heraldo Radio 98.5 FM aquí en la Ciudad de México, así como estaciones hermanas y en la aplicación El Heraldo Radio. Regresamos en unos minutos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa, sin duda, #asesórate por el Heraldo Radio en el 98.5 FM en la Ciudad de México, así como en estaciones hermanas en la República y desde luego en la aplicación de El Heraldo Radio, en donde ustedes nos podrán seguir de manera internacional, global. Pues regresamos con el tema de previsión social. Asael Eduardo Apolinar, socio de Garrido Licona, y Rodolfo Calvo, también socio de Garrido Licona, ambos expertos en materia fiscal. El tema, previsión social, estamos hablando en términos generales de pues algunos requisitos y algunas condiciones, y sobre todo si es un beneficio para el personal y también lo es para la empresa. Antes de irnos al corte, señalaste, Asael, que desafortunadamente para el caso de las empresas, este concepto de beneficio no es deducible al 100% para ellas. Solamente es deducible una parte. Sobre esas veces, me parece que hay que evaluar en las empresas si es conveniente dar este concepto desde una perspectiva económica, financiera y desde luego fiscal, Asael. Así es, y porque puede haber otras alternativas para las empresas, siempre en el debido cumplimiento de la ley, hacemos énfasis en esto, de prestaciones que realmente cubran ese gana-gana, trabajador y empresa. Y por otro lado, no perder de vista que aunque es parcialmente deducible, hasta un 53 o un 47% de la erogación, pues se tienen que cumplir en cada uno de estos conceptos ciertos requisitos que son obligatorios para aunque sea ser deducible ese 53%. Hablando de esos requisitos, Rodolfo, Asael, ¿cuáles son los principales, los más importantes que debemos de cubrir? Ya hablábamos del concepto de generalidad. ¿Qué otros rubros, requisitos debemos de cumplir? Por ejemplo, en el caso de los vales de despensa, particularmente, estos tienen que ser otorgados a través de un monedero electrónico. Ese monedero electrónico tiene que ser emitido por una empresa autorizada por el SAT para estos efectos. Entonces, esto implica que las empresas vayan y busquen un proveedor que les demuestre que está autorizado por el SAT para efectos de emitir estos monederos para que puedan ser otorgados a sus trabajadores. O sea, ya no hay el típico recibo los blogcitos en donde, bueno, aquí están los papelitos y tú vas y con eso pagas en el súper. O eventualmente las canastas de despensa. Así es. Ya no se puede dar canastas de despensa. Se puede dar de manera particular, pero si quieres darlo con vales de despensa y que la autoridad no te cuestione el tema de la deducibilidad, es a través del monedero electrónico. O sea, lo das en especie, les das tu despensa, que son plátanos, frijol, arroz, aceite y cualquier otro alimento, en este caso, que se pueda dar.
pero es preferible, desde luego, el tema de darle la tarjeta electrónica. Así es, para que no haya conflicto con la autoridad en cuanto a la Y finalmente el otorgamiento de esta tarjeta electrónica pues, se traduce en esos bienes que acabas de mencionar, Claro. que es una despensa material en beneficio de los trabajadores. Otro requisito, sí. Rodolfo. Fondo de ahorro, que es algo muy importante para las empresas, también tiene requisitos para su deducibilidad. En este caso, no puede, primero tiene que ser una aportación tanto del patrón de la empresa como de los trabajadores. Y esta aportación no puede ser mayor al 13% del salario del trabajador, que está limitada, digamos, a 1.3 veces el salario mínimo, aunque en este caso pues, sería la UMA. A partir de una reforma constitucional, ahora tomamos la UMA como referencia. Pero ese también es un requisito. En otras palabras, ¿esto qué implica? Que el sistema de nóminas de la empresa tiene que tener todo esto registrado para ver que no se exceda los límites que acaba de comentar Rodolfo, que se pueden sintetizar en que si el trabajador va a poner 500 pesos, bueno, la empresa tiene que poner otros 500 pesos para que sea Hasta el deducible. 13%. ¿no? Sí, hasta el 13% del salario, Todos sí. los límites, ¿no? Y también seguir una serie de reglas que se han venido modificando con los años, porque desafortunadamente se abusó de la figura del fondo de ahorro. Y hubo una época en la cual el fondo de ahorro No era fondo de ahorro. no era fondo de ahorro, era parte del salario porque quincenalmente retirabas el mismo fondo de ahorro. Eso ya desapareció totalmente y hoy día tienes que esperarte un año para poder realmente retirar el fondo de ahorro. Que sea realmente un fondo de ahorro. Es decir, Sí, efectivamente. que ahorres, que pongas la lana en alguna institución, fideicomiso, o se administre por la empresa. Así es. Y que estés durante un año y solamente puedes solicitar un préstamo una vez al año a cargo de ese fondo de ahorro en calidad de préstamo. Y te cobran intereses. Y te cobran intereses, pero te los descuentan de los intereses que te va a dar el propio fondo de ahorro. Y otro tema que también es muy recomendable para las empresas, sí pueden ellos administrar el fondo de ahorro, pero esto tiene que ser depositado en valores gubernamentales o bien para los préstamos que realicen a los propios trabajadores. Entonces, tal vez también es recomendable que se asesoren financieramente para cumplir este requisito de en dónde pueden estar invirtiendo. De hecho, hoy día muchas instituciones del sector financiero tienen productos específicos para el fondo de ahorro. Y ya te quitas tal vez temas de estar, oye, sí lo metimos en los bonos gubernamentales, sí cumplimos el tema que nos establecen las disposiciones fiscales. Esto te puede sintetizar mucho la administración de este tipo de prestaciones. En adición a lo que comentas a él, sí, también es muy importante. Efectivamente se ponen candados, se ponen límites para regular ese procedimiento. Pero lo muy conveniente en las empresas, lo muy recomendable es que tengan un plan de fondo de ahorros. En ese plan se establecen las condiciones en las cuales se va a manejar el plan. Las condiciones para hacer préstamos, las condiciones para hacer retiros. Entonces, en ese plan que pueden elaborar las empresas o ser asesoradas para elaborar tal plan, ahí se van a establecer todas las condiciones y el procedimiento que se debe llevar a cabo para otorgar los préstamos. Oye, tú comentaste algo acerca de este concepto que es el plan de fondo de ahorro, que es indispensable. En la práctica, sí hemos visto que desafortunadamente no se tiene este plan. Todo está en una prestación y todo se maneja en los CFDIs de nómina que vamos a hablar en un momento más. Pero el problema es que no hay un control, no hay políticas plenamente definidas y bien establecidas. Y otro concepto que también parecería mentira, pero se presenta en la práctica, es que no hay per se un plan de previsión social. Es correcto. Es correcto. En donde se establezcan cuáles son las condiciones, las bases, los requisitos y todos los detalles de las prestaciones de previsión social que se deben de dar. Pero en adición a estos puntos, ¿qué otros problemas o retos o faltas hoy hemos visto en la práctica y las empresas deben de atender de manera inmediata? Porque, por cierto, la declaración anual ya se debe presentar a más tardar este 3 de abril, ¿no? Bueno, lo primero es justamente esa parte de verificar que toda la información que esté cargada en la parte de prestaciones de previsión social, que ya viene precargado en la declaración anual para este tope en la deducibilidad, verificar que sea la correcta, porque inclusive puede haber un tema de que un mal timbrado, cierta información que criterios que no necesariamente se coinciden con la autoridad los esté considerando de manera precargada, ¿no? Otro tema que va muy de la mano con lo que platica Salvador es que sí tiene que estar todo en un plan. ¿Por qué? Porque hablamos de un tema de generalidad y decíamos que lo puedes segmentar, pero si no lo pones en blanco y negro,
La autoridad fiscal lo que te va a decir es, para mí no cumpliste el requisito porque no me estás dando materialidad y en consecuencia te lo hago todo no deducible. Es bien importante poner esto en blanco y negro. Con todas las condiciones y requisitos. Así es. Y yo creo que otra parte fundamental en las empresas es, desafortunadamente, hoy muchas empresas de las que llamamos nomineras les ofrecen supuestas prestaciones de previsión social y que con ellas pueden remunerar 60-70% del sueldo del trabajador y se las presentan como que son la panacea, porque son exentas para el trabajador y 100% deducibles para la empresa. Hay que tener mucho cuidado con esos conceptos. La realidad es que son prestaciones que están simulando, y esa es la realidad, simulando un salario disfrazados de prestación de previsión social, y ahí prácticamente estás rompiendo desde el concepto de la propia ley y pones en riesgo tanto al trabajador como a la empresa. Y digamos que con el fin de apoyar a el personal, pues no entremos en esquemas agresivos que van a poner en riesgo tu negocio. Y sí, beneficias al personal, pero con un posible costo e impacto financiero y fiscal muy importante para tu empresa. Incluso te llevaría a un tema de delito penal. Así es, y sobre todo yo creo que las empresas sí pueden hacer una evaluación del plan, de las prestaciones de previsión social que actualmente tienen con sus empleados. Es un tema que se tiene que atacar de varios lados, no solamente el fiscal. El laboral es indispensable que estén bien asesorados en la parte laboral, porque no de plumazo le vas a quitar la prestación, pero sí negociar y evaluar todos estos aspectos para armar un mejor plan de prestación de previsión social donde sea un gana-gana, empresa, trabajador. Okay. Y otra cosa que dijiste, Salvador, hay beneficios, hay más bien perjuicios para el trabajador también, porque esos salarios simulados implican una no retención sobre ese salario simulado. Ok, pues lamentablemente el tiempo se nos está yendo, pero como agua. Muchísimas gracias, Azael. Tú te quedas para ver el tema de CFDIs de nóminas. Muchísimas gracias, Rodolfo Calvo. Ahí están las reflexiones, comentarios en torno al tema de previsión social. No se nos vayan, continúen aquí en el Heraldo Radio 98.5 FM, en este su programa Sin Duda, #asesórate. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Y en su programa Sin Duda, #asesórate, vamos a pasar al segundo bloque ahora con el tema denominado CFDIs de nómina. ¿Estás listo para la entrada en vigor? Y para esos efectos continúa con nosotros nuestro socio Azael Apolinar, y hemos invitado también a un par de expertas especialistas en esta materia de nóminas y soluciones tecnológicas. Me permito primero introducir a Viridiana Karin Martínez, experta en nóminas y en materia de seguridad social. Viridiana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sal. Buenas tardes a todos. Y también me permito introducir a Cintia Fonseca, experta en soluciones tecnológicas, quien también nos dará comentarios acerca del tema de los CFDIs. Hola, mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Pues encantados. Pues si les parece bien, vamos a iniciar con algo básico. Iniciemos explicando a nuestra audiencia, a las personas que nos están escuchando, ¿qué es un CFDI de nómina? Pues mira, Viridiana. Gracias. Pues es el recibo con el cual acreditas la deducción, ¿no? Y el gasto por el pago de nómina que le estás haciendo a tus colaboradores, ¿no? Es decir, el listado de percepciones y deducciones y el neto que se le paga periodo a periodo a los colaboradores por su trabajo, ¿no? En otras palabras, era el antiguo recibo de nómina que nos daba nuestro patrón en papel, pero ahora es en digital. Correcto. Es en comprobante electrónico, Cintia. Sí, correcto. Como las siglas lo indican, es el comprobante fiscal digital por internet, ¿no? Ahora todo es digitalizado
y ahí podemos encontrar toda la información relacionada a lo que comenta Viri sobre percepciones y deducciones de la nómina. En términos generales, en este CFDI o comprobante fiscal digital referido al recibo de nómina o al pago de nómina que le hacemos a una persona, en este CFDI de nómina viene incorporado el monto del sueldo que percibe pues la persona a la cual estamos haciendo el pago, obviamente temas relacionados con sus remuneraciones, en este caso prima vacacional, aguinaldo, si es que se hubiese pagado, vacaciones, el tema de algún descuento, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Así Todo es, Al. debe de estar allí reflejado. Tal cual, así es como todos los datos informativos o información personal del colaborador. Número de seguridad social, registro federal de contribuyentes, fecha de inicio de la relación laboral, salario con el que se cotiza al IMSS, ¿no? Que es parte de la información que contiene el CFDI de nómina, que hoy en día las autoridades echan mano de esa información que se timbra periodo a periodo para hacer cruces de bases, inclusive a reforzar la fiscalización fiscal entre diversas autoridades. O sea, prácticamente es toda la información de la persona a la cual le pagamos ese sueldo, ese salario y las prestaciones, ahí está reflejada ya en ese CFDI, anteriormente recibo de nómina. Así es el origen de toda la información para alimentar diferentes bases de datos, el prellenado de la declaración anual, el visor de nómina para patrones y personas físicas. Entonces, básicamente estamos reportando a la autoridad a través de este comprobante toda la información de nuestros colaboradores en tiempo real. Lo único que hace falta es el tipo de sangre, prácticamente información biomédica, ¿no? Ok, ahora, obviamente esto le sirve a la autoridad para efectos de confirmar que el pago de impuestos sobre la renta, así como de otras contribuciones, se haga correctamente. Ese es el principal objetivo de tener este CFDI de nómina o llámese comprobante fiscal digital por internet. Y aquí, Salvador, sí es bien importante porque justamente ese CFDI es la base que toma la autoridad para hacer sus primeros comparativos. Recordemos que las cartas e invitaciones que llegan comúnmente, el primer comparativo que hace la autoridad es: timbraste 100 pesos de retención de ISR, espera ver en tus declaraciones esos mismos 100 pesos de retención. Si ahí encuentra inconsistencias, seguramente va a enviar la carta de invitación preguntando por qué timbraste un monto de ISR retenido y enteraste un monto menor. Por eso es indispensable, por eso, que se cumpla correctamente con la emisión de los CFDIs de nómina. Ahora, obviamente es vital que proporcionemos correctamente esta información, pero no es la primera vez en este caso que la autoridad hace cambios. De hecho, el anterior recibo de nómina pasó a ser un comprobante fiscal digital y ahora ese comprobante fiscal digital ha venido sufriendo algunos cambios en donde se pide información. Los últimos cambios se hicieron y entran en vigor, entiendo, el 1 de abril. Platíquenos, en relación con estos cambios de este CFDI, ¿qué es lo que hoy las empresas deben estar considerando? Porque si no proporcionan correctamente la información pueden tener problemas. Cintia Fonseca, por favor. Correcto. Bueno, ahora es muy importante el cambio más relevante en el CFDI 4.0 es primero la revisión del código postal, en donde está el empleado, que debe ser coincidente con su constancia de situación fiscal. Y ahora también va a haber validaciones en cuanto al nombre del empleado, ¿no? Si, por ejemplo, tú lo tenías registrado, tú como empresa tenías registrado a un Juan Manuel García, pero timbrabas solamente Juan García, pues ahora eso va a ser un error, ¿no? No te lo va a permitir timbrar porque debes de poner el nombre tal cual está en la constancia de situación fiscal, que es Juan Manuel García. Adicional a que ahora hay una validación del código postal también de este documento, que es muy importante, la constancia de situación fiscal. Esto quiere decir que en este caso las personas que laboran en una empresa están obviamente obligados a proporcionar esta constancia fiscal, o en su caso los patrones tendrían que obtener esta constancia. ¿Ahí qué sucede? ¿Es el empleado, la persona, el que debe de proporcionar esa constancia, o más bien es una obligación de la empresa? Sí, Sal, este es uno de los principales retos para nuestras empresas, ¿no? El recabar las constancias de situación fiscal de todos los colaboradores, ¿no?
En este caso, también la autoridad puso a disposición de los empleadores o de los contribuyentes el servicio de consulta de datos fiscales, ¿no? De sus colaboradores, en donde a través del portal del SAT haces la consulta, solamente necesitas la CIEC, llenas un layout con el RFC de la totalidad de tus colaboradores, lo subes a la página, la autoridad responde en un periodo no mayor a 10 hábiles, te regresa el layout con el RFC de los contribuyentes y el código postal que tiene registrado en la base de datos por cada colaborador, ¿no? Adicional a ello está la aplicación de el SAT ID, en donde cada colaborador o cada persona puede descargar su constancia de situación fiscal. Okay. No significa que no implique un reto para recursos humanos o para las empresas, pues toda vez que tiene que hacer el cruce o la validación de toda la información que hoy en día vive en el sistema de nóminas y de recursos humanos, ¿no? Para evitar justo prevenir rechazos, ¿no? Que implican otros riesgos de índole fiscal. Y que aquí también juega mucho la tecnología, porque si hablamos de 10 empleados, tal vez reciben las 10 constancias y bueno, las capturas a mano. Pero Cintia, cuando hablamos de 300, 400 empleados, bueno, ¿cómo es el por reto? decir menos, pero hay empresas que tienen más de 20,000. 20,000 empleados. ¿Cómo es el reto para las empresas el recibir esta información? ¿Conviene que sea digital? ¿Cómo lo manejan aquí las empresas desde el punto de vista tecnológico? Sí, pues aquí el reto es muy grande, ¿no? Tenemos empresas que tienen 20,000, 30,000 empleados, como bien lo dices. ¿Cómo hago para obtener toda esa información? Tecnológicamente tenemos una forma de extracción que se llama OCR, donde nosotros podemos extraer toda la información de las constancias de situación fiscal para el consumo de las empresas, ¿no? También para no, como dices, hacerlo manualmente sería muchísimo tiempo, casi, no quiero decir imposible, pero es mucho tiempo de recursos, y con la tecnología puede ser un proceso bastante rápido y natural. Ok, entonces la empresa sí tiene posibilidad de obtener esta información con el servicio de administración tributaria. ¿Es algo sencillo? ¿Es muy complicado que una empresa pueda obtener esta información de las constancias de situación fiscal de su personal? No, Sal, como tal, te comento, el servicio de obtención de datos fiscales de sus colaboradores es realmente muy sencillo. Okay. Tú cargas en la página del SAT un layout con toda la relación de tus colaboradores, ¿no? Okay. El SAT valida esa información, te regresa la respuesta con la información fiscal de tus colaboradores, de la que tienen registrada. Este proceso no te lleva más de 30 minutos hacerlo a través de la página del SAT. Y la respuesta del SAT antes de marzo era relativamente rápida, tardaban en contestarnos 2 o 3 días hábiles, hoy está tardando máximo 10 días hábiles, ¿no? Contemplemos que estamos a menos de una semana del vencimiento del periodo de convivencia versión 3.3 contra 4.0, entonces pues la saturación es diferente. La pregunta la hice porque en el pasado hubo muchas empresas, muchas personas contribuyentes que manifestaron que era muy problemático obtener la constancia de situación fiscal de su personal. Hoy ese problema ya quedó resuelto. Esto quiere decir que no hay una problemática y no debe haber un límite para que podamos proporcionar esa información. Si les parece bien, regresamos. Vamos a un corte que ya nos están haciendo la señal de que nos tenemos que ir a los mensajes en este bloque. Regresamos con ustedes. No se nos vayan. Sin duda, hashtag asesórate está por acá. Regresamos en un minuto. Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com. Cumpel Capital. Seamos Cumpels de negocios. Bien, pues ya estamos de regreso aquí a Sin Duda, hashtag asesórate por el Heraldo Radio 98.5 FM, aquí en la Ciudad de México y desde luego por la app El Heraldo en todo el mundo también. Bueno, pues seguimos con el tema relacionado con los FDIs de nómina. ¿Estás listo para la entrada en vigor? Esa es la pregunta. Entendiendo que los FDIs no son más que el comprobante fiscal digital que sustituye al recibo de nómina anteriormente señalado. La pregunta que te hacía hace un momento era si era difícil obtener para las empresas esta constancia. Ya nos contestaste que no.
Pero ahorita en el corte nos comentaste que hay una problemática. A ver, platícala, por favor. Sí, así es, Sal. Esta consulta que pueden hacer los empleadores respecto a la información fiscal de sus colaboradores, hoy en día solo se puede hacer una vez. Entonces, valdría la pena que se considere la totalidad de la población que hoy está vigente, ¿no? Y de aquella que hubo pagos de nómina y Pues para poder, obviamente, descargarlo. Y aquí vienen dos retos adicionales para las empresas. Uno, como bien señalas, es una fotografía instantánea que te da tus empleados vigentes, cuál es su RFC, pero ahora, ¿qué sucede con los que se van incorporando? Yo creo que hoy día Recursos Humanos tiene un reto importante, así como te hace tu check de cuando entras a una empresa, me traes tu CURP, acta de nacimiento, Registro Federal de Contribuyentes, ahora también tienes que incluir la constancia de situación fiscal. Ese es el primer reto. Pero el segundo también está en cómo te comunicas con tus colaboradores para que si alguien hace un cambio de domicilio, te informe de manera inmediata y te proporcione la nueva constancia. Por ejemplo, si un trabajador saca un crédito hipotecario, normalmente el SAT y el banco les están pidiendo que actualice su constancia de situación fiscal al domicilio de la casa que está comprando. Entonces, si eso como empresa no te lo notifica, cuando llegue la quincena no vas a poder timbrar el CFDI de nómina. Entonces, inclusive en el reglamento tienes que poner disposiciones como esas para el trabajador, que cuando haya un cambio de domicilio te informe de manera inmediata y te proporcione la nueva constancia. Cualquier cambio a tu situación fiscal, ya sea por temas de cambio de domicilio o por cualquier otra circunstancia, tienes que informársela, en este caso, a tu patrón, tú como empleado. Así es, Sal. O sea, y como menciona Asa, es un reto súper importante, ¿no? Imagínate con una población de 30,000 colaboradores, estar monitoreando estos cambios periodo a periodo es una actividad muy importante para recursos humanos y administración de personal. Sí. Ahora, ¿cómo logras, desde una perspectiva de administración y de capital humano, Cintia, el poder obtener esta información y el estar validando todo esto? Aquí el tema de la tecnología es algo indispensable. Sí, estoy de acuerdo. Ahorita ya esto es un tema súper importante. Pues hay que poner ciertos controles también en tus sistemas de nómina, en esas a lo mejor plataformas de recursos humanos que le están ayudando a las empresas a la recolección de estos documentos, poner ciertos recordatorios, poner ciertas automatizaciones, ¿no? Para que cada vez que un trabajador me actualice esta constancia de situación fiscal, yo pueda obtener esta información, ¿no? Que ahorita se hace vital para el timbrado. Y ya lo comentabas, Asael, hoy, y son 10 personas las que colaboran en nuestra empresa, pues es relativamente sencillo. Pero ya tener un volumen muy amplio, muy grande de personal, pues sí te mete en un predicamento. ¿Qué otros retos existen para poder cumplir con esta obligación? Cintia. Ahorita yo creo que otro de los retos más importantes también es la cuestión de las cancelaciones, ¿no? También este año entró en vigor esta nueva política de cancelaciones. Ya no podemos cancelar de periodos anteriores. Entonces ahora es bien importante que tengamos nuestra nómina timbrada mes a mes y sobre todo que hagamos esa conciliación sobre lo que, como nos está viendo la autoridad y la información que tenemos nosotros, ¿no? Ese es un punto bien importante para evitar cualquier tipo de cartas invitación de la autoridad. Y eso que comenta Cintia es bien importante porque la autoridad normalmente cada año te da un periodo de gracia. Es decir, oye, te doy hasta el último día de febrero del siguiente año para que reproceses todos tus CFDIs que estén mal de nómina y los vuelvas a emitir. Pero no tenemos que perder de vista que eso es un periodo de gracia que la autoridad puede quitar en cualquier momento. Es a través de resolución miscelánea. Entonces, si la autoridad dice el próximo año, ahora ya no es el 28 de febrero, ahora es el 31 de enero, tenemos que adecuarnos a esa línea. Por eso las conciliaciones que comenta Cintia no son de hacerlas en diciembre, no es hacerla al cierre de año. Es mes con mes ir haciendo esa conciliación y cuando haya un tema de errores, corregirlos de inmediato. Ya lo vimos cuando pasamos de la 3.2 a la 3.3, que hubo CFDIs que no se reconocieron a nivel SAT, a nivel declaración anual. No estamos exentos de que este cambio de 3.3 a 4.0 nos pueda traer situaciones similares. Nunca sonó a marcador de fútbol. De fútbol. Sí. A 3.3 a 4.0. Pero ese de 3.3 a 4.0 no son más que las versiones del CFDI, sí, que pasamos de una versión 3.3, que técnicamente así se le ha denominado,
a una versión más sofisticada que es la versión 4.0. El reloaded, como dirías, ¿no? Ok, ahora, esto que me estás comentando, pues sí nos mete en un problema porque si por alguna razón tengo errores, alguna falta de captura de información o situaciones, pues ya el sistema no permite equivocaciones. O te las permite, pero tienes que corregirlas prácticamente de manera inmediata, inclusive, a ponerlo así, antes del día 17 del mes siguiente, que es cuando tienes que enterar las retenciones. Lo recomendable es que hayas hecho tu proceso. Me surge esta duda porque seguramente la audiencia se pregunta, oye, ¿qué sucede si tengo toda la información del personal, pero hay uno que no? ¿Puedo yo excluir a ese uno o nada más por ese es el único caso que no puedo timbrar y todos los demás sí? ¿Qué sucede en esa situación? Sí, realmente tú puedes timbrar los CFDIs de nómina con la información correcta, de eso no hay tema. Si es uno el que te bota la información, no hay problema, ¿no? Puedes timbrar toda la totalidad, pero sí poner atención en ese y en el error del por qué no has podido timbrar. O sea, ese lo excluimos en todo caso para que no se contamine todo lo demás. Lo va a rechazar, simplemente... pero a ese nada más. A ese nada no más. A todos. No. O sea, si emites 100 comprobantes y tienes 3 errores de timbrado, vas a tener un rechazo por esos 3 colaboradores, no por el resto, ¿no? De los 97. Sí, porque sería extremo que por una sola persona hubiera una falla en todo el sistema y que no me permitiera timbrar a todos los demás integrantes de la empresa. Sí, a menos que tuvieras un error común, por ejemplo, estás incluyendo tu razón social como emisor mal escrita, pues ahí sí te lo va a rechazar. Te va a rechazar el de todos, ¿no? Es que en eso que tú estás comentando, dentro de los cambios, me comentaban también ustedes, destacaban que también ya se requiere la información completa y correcta del emisor, es decir, del patrón que emite el CFDI. Y si hay alguna situación que no esté correcta y no case con la constancia de situación fiscal, pues obviamente también hay un problema de poder timbrar. Correcto. No se podría. Adicional a que también nos hace falta mencionar que una de las validaciones más importantes ahora con esta nueva versión de CFDI es el régimen fiscal. La versión anterior no lo solicitaba, pero ahora también esa es una parte súper importante. El régimen fiscal debe ser coincidente con la información de las constancias. Ahí puede haber un tema, un colaborador que tenga tal vez una tiendita, haya dado de alta en el régimen de reciclo y el de sueldos y salarios no aparezca. Hoy día el trabajador tendría que actualizar esa situación fiscal porque si no estaría imposibilitada la empresa de emitir el comprobante fiscal. O tiene de reciclo, que es régimen simplificado. O de confianza. De confianza. O en una de esas tiene un ingreso por honorarios que recientemente alguien le pidió, que no se da mucho, llevar la contabilidad o alguna asesoría o algún por ahí algún ingreso extra que pudiera tener y que le piden precisamente dar de alta esa actividad, arrendamiento, etcétera. Los comisionistas. Y pues entonces esa situación te genera que no puedas timbrar o proporcionar la información completa y correcta de esa persona. Sí. Siempre y cuando tú tengas el régimen fiscal de sueldos y salarios, independientemente de los demás que tengas registrados, con eso puedes timbrar. Perfecto. Bueno, Asael, ¿cuáles son las consecuencias para las empresas si no cumplen con esta actualización de los FDIs de nómina? Si no está ya todo listo para el 1 de abril tener ya cubierta esta obligación. La primera puede ser multas. Definitivamente si la autoridad te lo detecta y te lo puede detectar el 2 de abril, o sea, la primera quincena de abril te puede detectar que haya omisiones, en ese momento te puede multar la autoridad fiscal. El que no lo emitas de manera correcta porque 3 colaboradores, 4 colaboradores no tuvieron esta información, te va a botar diferencias y vas a llevar tu carta de invitación. Pero si esto lo llevas hasta el 31 de diciembre, la consecuencia es que aquellos CFDIs que no puedas timbrar en la versión 4.0, los conceptos que ahí plasmes, sueldos, prestaciones, van a ser no deducibles. O sea, ya ponemos en riesgo la no deducción de los pagos de la nómina, que sería de los que no se pudieron timbrar o de todos. No, de los que no se pudieron timbrar o de los que no se timbraron correcto. Ok, perfecto. Y ahí el problema es que si son bastantes, pues obviamente va a haber un impacto severo en lo que es el tema de la deducción. Bueno, pues estamos ya a punto de terminar con este bloque y pues lamentablemente también con el programa de Sin Duda #Asesórate. Pues reflexiones finales. Empezamos por
Viridiana Karim Martínez, ¿cuál es tu recomendación final en relación con este tema de los CFDIs de nómina? Revisar las bases de datos en el sistema de nóminas, la conciliación entre la información que hoy reside en las bases del SAT contra lo que tenemos registrados en nuestro sistema de nómina es súper importante, ¿no? Porque uno vienen los rechazos en el CFDI de nómina, ¿no? La no deducibilidad, multas por incumplimiento en plazos, inclusive temas de índole laboral, mencionaba Asa hace un ratito, ¿no? Si yo tramito un crédito hipotecario, la mayoría de los requisitos es el CFDI de nómina con el sello digital. Si mi empleador no lo timbra porque no está listo para timbrar con la versión 4.0, estaré imposibilitado para hacer cualquier trámite hipotecario, bancario de índole personal. Hay que asegurarnos que incluya correctamente la información. Así es. Perfecto. Cintia Fonseca, asociada de Garrido Licona, experta en soluciones tecnológicas y también de Wimba, que es la empresa de tecnología. Cintia, tu reflexión y comentario final. Yo creo que ahorita es la importancia de tener la constancia de situación fiscal para nuestros empleados. Digo, no hacia atrás, sino ahora hacia adelante, con nuestras nuevas contrataciones, con los cambios que pueda tener nuestro personal. Importantísimo tener esta constancia actualizada y tener en cuenta lo que ya comentábamos con ASA para evitar esta cuestión de la no deducibilidad, tener esa conciliación mes con mes para estar seguros de que no tengamos problemas con la autoridad. Pues ya escucharon a nuestras expertas y a nuestro experto Asael Apolinar con las recomendaciones, reflexiones y situaciones de reto que debemos de enfrentar ahora con la entrada en vigor de este nuevo CFDI actualizado, reloaded, CFDI de nómina. Tomen en cuenta estas consideraciones y bueno, pues hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Desafortunadamente, como decía, lástima que terminó el festival de hoy. Pues los esperamos el próximo martes aquí en su programa Sin Duda, #Asesórate por el Heraldo Radio 98.5 FM en la Ciudad de México, así como en estaciones hermanas en toda la República o en la aplicación a nivel internacional. Por ahí también nos pueden ver en esta aplicación del Heraldo Radio. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias. Nos despedimos y pues hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.